Buenas tardes, profesor. Continuando con la resolución de preguntas, seguiremos con la pregunta número 3, que nos dice, ¿por qué llega un momento en el que va a variar la etapa de absorción y desorción? Bueno, hay que saber, hay que recordar que en el ciclo de absorción simple, vamos a tener dos cámaras. La cámara 1 va a llevar a cabo el proceso de absorción y la cámara 2 el de desorción. Mediante este ciclo va a pasar el refrigerante, que va a ser absorbido por el absorbente, que se va a ir saturando durante el proceso de absorción en la cámara 1. Aquí se va a producir un proceso exotérmico. Al frente tenemos la cámara 2, en donde se lleva a cabo el proceso de desorción, y también ocurre un proceso endotérmico. Lo que va a pasar en la cámara de desorción es que se va a regenerar el absorbente que se encuentra saturado de vapor de agua del ciclo anterior. Una vez que el absorbente de la cámara 1 se encuentre totalmente saturado de agua y el absorbente de la cámara 2 esté seco, lo que va a hacer la máquina es invertir el ciclo automáticamente. ¿Cómo se da este proceso de inversión? Lo que primero se hace es el cierre de las válvulas que conectan las cámaras con el evaporador y con el condensador, y se van a abrir las válvulas entre las dos cámaras, permitiendo que las presiones se puedan igualar. Después de esto, el agua caliente va a pasar de la cámara de desorción a la cámara de absorción para proporcionarle el calor residual y se lleve a cabo el proceso de calentamiento. Una vez que se lleve a cabo el proceso de inversión, lo que va a pasar o lo que va a empezar a ocurrir es el proceso de desorción ahora en la cámara 1 y el proceso de absorción en la cámara 2, repitiéndose otra vez el ciclo o el proceso. La pregunta 2, la pregunta es ¿cuáles son las ventajas de utilizar sistemas híbridos en máquinas que funcionan con sílica gel? Bueno, la ventaja principal es que estos tipos de sistemas parcializan el proceso de compresión en dos etapas. La primera con un compresor mecánico convencional y la segunda etapa con un compresor térmico asociado a la máquina de absorción. Hablando de sílica gel, esta sustancia es un vidrio poroso que tiene una alta capacidad para absorber vapor de agua. Por ese motivo es que se aplica comúnmente como desecante. Existen algunos equipos que funcionan con este tipo de sistemas y controlan las fuentes de calor, también el sistema de apoyo y la gestión de almacenaje. Asimismo, este tipo de sistema con sílica gel aumenta la eficiencia del ciclo. La pregunta 3 nos dice, ¿qué característica determina la accesibilidad del absorbato en la superficie de absorción? Bueno, en sí deberíamos conocer qué tipo de moléculas conforman el absorbato y la fuerza de atracción que existe entre cada molécula. Asimismo, el tipo de enlace. También debemos saber que el absorbato no tiene un sitio específico que lo pueda localizar en el absorbente. Es por ello que se necesita saber con necesidad la naturaleza del absorbato. Más allá del absorbato, deberemos estudiar también la parte del absorbente. Se necesita saber si tiene alta o baja capacidad de absorción. También es importante saber la relación de equilibrio que tenga en cada una de las fases por las cuales va a pasar durante el proceso de absorción. Un ejemplo, aparte del ciclo de absorción por refrigeración, está la absorción que se utiliza mediante el carbón activado. Aquí algunas sustancias que son absorbatos, por ejemplo, con una alta capacidad, son el antimonio, el arsénico, el bismuto, el cromo y el estaño.
Los de absorción media, la plata, el mercurio, el cobalto, el circonio también. Y los que tienen una absorción baja son, por ejemplo, el plomo, el níquel, el titanio, el vanadio y también el hierro. La pregunta 4 nos dice, ¿cómo influye la variación del tamaño del expansor tanto en la eficiencia isentrópica como en las distintas temperaturas? Bueno, debemos saber que al utilizar expansores de mayor tamaño, esto nos beneficia en la producción de potencia mecánica y también en la producción de frío, ya que van a desplazar una mayor cantidad de caudal volumétrico y a su vez van a expandir una mayor cantidad de masa. Existen estudios en donde se mostraron resultados que al aumentar el desplazamiento volumétrico del expansor, esto era beneficioso porque repercutía en la eficiencia del ciclo, obteniéndose altos valores de rendimientos isentrópicos globales del ciclo. La pregunta 5 nos dice, ¿cuántos absorbedores o lechos absorbentes como máximo puede usarse en una máquina de refrigeración por absorción? Bueno, la cantidad tal, se podría decir que ahora se están utilizando de doble efecto y que conlleva 4 cámaras absorbentes, y también se está viendo si se pueden utilizar hasta de 6 cámaras. Pero ¿cómo influye esto? Colocar 3 o más cámaras absorbentes van a aumentar el rendimiento del ciclo. Existen algunas variantes en distintos modelos que van a aumentar el rendimiento, la potencia. Por ejemplo, los sistemas de doble efecto van a contar con 4 cámaras absorbentes, o las de triple efecto, que cuentan con 6 cámaras. Pero ¿qué significa este término de doble, triple efecto? Más que nada tiene como objetivo extraer la mayor entalpía de calor residual de baja calidad posible antes de que sea desechado y no se aproveche. Por lo tanto, tienen mayor rendimiento, mayor COP que las de simple efecto, que aprovechan solamente el refrigerante a alta temperatura como fuente de calor. La pregunta 6 nos dice, en el ciclo híbrido de refrigerante, ¿qué refrigerante aparte del 134A puede ser usado y cuáles serían las restricciones del uso? Bueno, aparte de utilizar el refrigerante 134A, han habido estudios en los que se utiliza el dióxido de carbono translíquico en algunas instalaciones, en el cual ahora el absorbente va a ser el carbón activado. También se han reportado casos en los que se utilizan sílica gel y agua. Las restricciones del uso en el caso que se utilice dióxido de carbono vendrían a ser, por ejemplo, a tomar en cuenta, según la seguridad y las precauciones, el peligro. No se debe manipular el dióxido a una presión sin haber recibido algún entrenamiento anterior. Los cilindros y algunos contenedores donde va a estar este fluido no debe sufrir colisiones ni tampoco impactos con superficies toscas o objetos pesados. Algunas precauciones es más que nada para el personal que va a utilizar el dióxido. Debe contar con el equipo, con algunos accesorios necesarios que van a estar conformes con la normativa, ya sea nacional
o internacional, todo para salvaguardar la seguridad del personal. Los cilindros donde se encuentre el fluido no deben ser arrastrados tampoco, ni rodados, ni expuestos a algún otro esfuerzo mecánico anormal al uso común, ¿no? En el caso de algún incendio, lo que se puede hacer es solamente evacuar del área o también aislar el local. Si es posible, se deben retirar los cilindros para que no se intensifique. En el caso de algunas fugas, lo que se podría hacer sería también evacuar del área, mantener aislado a todo el personal, colocar los accesorios pertinentes al personal para que no sufra consecuencias secundarias, y después de ello se debe ventilar muy bien el área para prevenir que el personal o cualquier persona sufra de asfixia. La pregunta 7 nos dice, en el caso de máquinas de doble etapa, ¿por qué es necesario utilizar 4 absorbedores? ¿Qué efecto tendría sobre el sistema trabajar con un menor y mayor número de absorbedores? ¿Por qué el COP de la máquina de absorción de doble efecto es mayor al COP de la máquina de 3 cámaras absorbentes y 2 evaporadores? Bueno, ¿por qué una máquina de doble efecto posee 4 absorbentes? Es la propia configuración del ciclo del equipo. Sin embargo, un ciclo puede estar conformado por distintos números de cámaras. Pueden haber de 4 cámaras o de 3 cámaras, que aún no se estudian mayormente, y lo que va a hacer es que al aumentar el número de camas absorbentes va a aumentarse el rendimiento, del ciclo. Y por ende también el rendimiento, el COP, ¿no? La última pregunta nos dice, ¿cuál de los pares de trabajo en absorbente y refrigerante es más empleado y por qué? Bueno, en todos los equipos que hemos visto a lo largo del trabajo, el que más se emplea es el de sílica gel. Es el par de trabajo que más se emplea, sílica gel. La mayoría de máquinas en el mercado la utilizan. Es comercialmente, la utilizan en diferentes máquinas enfriadoras para distintas aplicaciones, ya sea tanto domésticas como comerciales. El diseño se basa más que nada, el equipo utilizado se basa en 2 lechas absorbentes, es de simple efecto. Algunas investigaciones ahora nos dicen que el diseño se va haciendo cada vez más ergonómico para las distintas necesidades que requiera la industria a utilizar. Las fuentes de calor son distintas, controlan distintas fuentes y cada vez está siendo más fácil de manipular debido a todos los estudios que se están llevando a cabo.